Buenas noches, hermanos. El tema del día de hoy que les traemos es: ¿conoces la historia de Débora? Si no la conoces en detalle, hermano, estoy seguro de que por lo menos has escuchado algunas frases que tienen que ver con ella. Como por ejemplo, levántate como Débora la guerrera. Déboras al frente de la batalla. Fuimos creadas para ser mujeres guerreras. Frases como estas, hermanos, son el producto de una distorsión de las escrituras y una incorrecta interpretación de la historia de esta mujer. Es por esto que quisiera que me acompañes a conocer la historia de Débora de manera correcta. Desde el principio de la civilización, hermanos, la mujer no ha tenido nada fácil su acceso al mundo de la judicatura, y eso que las cosas pintaban para bien, al principio. Corría en el año 1115 a.C., fue cuando apareció la primera juez de la historia de Occidente de Israel, Débora, es decir, hace 3135 años, contando atrás desde este año. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, empezó a ser gobernado por los jueces. En esa época, y tal y como aparece escrito en la Biblia, en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces, Débora asumió su nuevo cargo ejerciendo un liderazgo impensable en aquellos tiempos para una mujer. Unos tiempos en los que los hombres tenían todas las responsabilidades sociales y religiosas, y las mujeres no contaban. Pero Débora supo hacerse respetar. Más tarde sería llamada la Madre de Israel, no la Guerrera de Israel. Era una mujer hábil y muy inteligente. Como juez, hermanos, administraba justicia, sentada bajo una palmera entre Rama y Betel, y ayudaba a la gente con sus diferencias tribales y problemas familiares. Su función basculaba entre la de una mujer buena, una mediadora, una juez de paz de nuestros tiempos, cuando las cosas iban mal y serias, era un juez al uso. Por aquel tiempo, la división de poderes ni existía ni se le esperaba, y la democracia era un concepto alienígena al ser humano en aquellos tiempos. Débora, hermanos, hacía bien su trabajo, resolvía los pleitos que se les presentaban sus conciudadanos, y aunque la parte perdedora no quedaba contenta, contribuía a la paz social de forma determinante. Pero Débora hacía más que juzgar. También podía ver los peligros que acechaban desde el futuro. Poseía el don de conocer el futuro. Hoy se le describía como vidente. En el Israel antiguo, hermanos, como su religión estaba directamente relacionada con su política, los líderes como los reyes y los sacerdotes siempre fueron hombres. La única excepción fue la reina Atalía, hija de Jezabel y Acab. Y ella no fue nombrada como reina, sino que robó el reino cuando su esposo, que era el rey, murió, y luego ella mató a todos los hijos de su esposo para que nadie le quitara el reino. Este fue un tiempo oscuro en la historia de Israel, como también lo fue el tiempo de Débora. Israel había estado 200 años sin líder después de la caída de Jericó. En una ocasión, percibió una grave amenaza para la supervivencia del propio Israel. Los cananeos, los habitantes de la tierra de Caná, como hasta la llegada de los israelitas se les denominaba, lo que más tarde estos bautizaron como Israel y después se ha conocido como Palestina. Veían a estos como unos intrusos e invasores de su tierra. Estaban determinados a borrar al pueblo de Israel de la faz de la tierra y a recuperar lo que consideraban suyo, por derecho de posesión. La juez Débora
se movilizó a toda velocidad y encomendó al militar Barak que reuniera un gran ejército entre las tribus de Israel e hiciera frente a los cananeos. Además, le profetizó que Dios le daría la victoria. El general Barak, que no se creía mucho lo de la evidencia de Débora, le contestó positivamente, pero le puso como condición que le acompañara en la batalla. Sin ponérselo en palabras, le dejó claro que, si fallaba en su pronóstico, morirían los dos. En la medida en la que vamos avanzando en la historia de Débora, quisiera que tuviéramos en mente el rol dado de parte de Dios a la mujer. ¿Por qué? Como vimos al principio, hermanos, muchos han distorsionado la historia de Débora haciendo de ella una guerrera. Entonces, ¿cuál es el rol que le fue dado a la mujer? Complementar a los hombres para que ellos puedan cumplir la labor que el Señor les ha asignado. Ser ayuda y columna para ellos. Teniendo esto en mente, veamos lo que Débora hace en Jueces 4:6 al 7. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinión, de Cedes de Neftalí, y le dijo: Esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Débora, hermanos, fue profetisa, mientras que Barak fue el guerrero. Barak era el conocedor de la tierra, de la guerra, y él no tenía duda de que el enemigo al que se estaba enfrentando era grande, a menos que el caminar paso a paso con Dios le sería imposible ganar y sería una masacre para los judíos. Esta historia nos recuerda la suficiencia de Dios, hermanos. Para ser profetisa, Débora tuvo una mayor intimidad con Dios que Barak, y sabemos que él así lo reconoció. Barak le respondió: sí, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Esto nos lo dice en Jueces 4:8. Recordemos que Israel había sido oprimido por los cananitas durante 20 años, y el comandante de su ejército, Sísara, tenía 900 carros de hierro. Los israelitas no tenían nada, hermanos. Sin embargo, esta historia confirma una vez que Dios es todo lo que necesitamos. Los tiempos eran tan malos que esta frase era repetida varias veces a través del libro de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que sus ojos le parecían bien. Ellos no tenían un líder para animarlos, hermanos, para dirigirlos o para guiarlos. Y los carros de hierro del enemigo eran la última tecnología que aquellos tiempos. Los judíos, que no tenían una fuerza armada, sabían que sin la intervención de Dios, esto era fuerza invencible. Barak, hermanos, no quería ir sin la profetisa. Él sabía que la única forma de ganar esta batalla era a la manera de Dios. Luego vemos que Barak convocó a Zabulón y a Neftalí de Cedes, en Cedes, y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de los 10,000 hombres, y en Jueces 4:14 esto nos lo dice. Entonces, ¿quién fue al área de combate, hermanos? Barak y 10,000 hombres.
no Débora. Ella estaba comportándose como su ayuda, ayudándole a oír la voz del Señor. La derrota fue estrepitosa, hermanos. Sísara huyó a toda velocidad para salvar la vida. En su fuga encontró una tienda, la tienda de Jael, esposa de Eber Ceneo. Los dos pertenecían al pueblo de los recabitas, que convivieron armónicamente con los israelitas en Canaán, como también lo hicieron con los cananeos. El general estaba agotado, después de horas de batiéndose el cobre frente a los enemigos. Por eso le pidió a la mujer un poco de agua y cobijo, para descansar y recuperarse de sus fuerzas. No temió ni sospechó nada. La mujer era judía, por lo tanto, no la consideraba enemiga. Al contrario, Jael, primorosa en el trato, le dio leche y le llevó sobre una mullida alfombra. Luego le cubrió con una manta y lo dejó dormir. Cuando había alcanzado un sueño profundo, Jael se acercó al general Sísara y le clavó una estaca en la cabeza, de las que utilizaban para sujetar las tiendas, quitándole así la vida. De esa forma, hermanos, se cumplió la profecía de la jueza Débora. El enemigo no moriría por la espada de Barak, sino a manos de una mujer. Desde entonces, el pueblo israelí entona el canto de Débora, uno de los pasajes más antiguos de la Biblia, en Jueces 5, del 23 al 27, en el Antiguo Testamento, que viene a enfatizar que Dios usó a las mujeres valientes, como Débora, para guiar y liberar a su pueblo. Nos dice: maldecid Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Sineo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y diole ella leche. En tazón de noble le presentó manteca. Su mano tendió a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y mató a Sísara, hirió su cabeza, llegó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Viendo la sumisión y el rol de la ayuda de Débora para Barak, hermanos, pudieras estar pensándote o preguntándote si ella era su esposa, y la respuesta es no. Ella estaba casada con Lapidot. Esto nos lo dice en Jueces 4:4. En ella tenemos el ejemplo de que el rol de la mujer es también en sumisión a los líderes, hermanos, no solamente a sus esposos, aunque el grado de sumisión será diferente según el tipo de la relación. La sumisión a tu esposo no es igual a la sumisión a tu jefe o al vecino, pero nuestra actitud debe de ser de sumisión y de respeto. Ahora bien, la sumisión no es solamente para las mujeres. En la palabra también encontramos sumisión de esclavo a amo. Esto nos lo dice en 1 de Pedro 2:18. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afalibles, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué sería el equivalente a la sumisión a nuestros jefes hacia las autoridades? Esto nos lo dice en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las leyes que hay por Dios han sido establecidas. De los creyentes entre sí
Esto nos lo dice en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la más importante, hermanos, de los creyentes hacia Dios, en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si el deseo de Dios es que seamos sumisos en nuestro caminar, entonces, cuando no lo soy, ¿a quién no estoy siendo sumiso? Es a Dios, hermanos. Y entonces estoy caminando en pecado. La sumisión puede resultar difícil en ocasiones, pero en Jesús tenemos el ejemplo perfecto de su sumisión al Padre. Y su muerte en la cruz nos ha capacitado para que podamos seguir su ejemplo, hermanos. Como conclusión, hermanos, ¿quieres ser como Débora? Procura tener una actitud y una vida de sumisión a Dios. Sea una mujer o un hombre sometido a las autoridades que Dios puso en tu vida. De hecho, resulta muy interesante que Dios había dicho que la victoria iba a ser a través de una mujer. Pero esa mujer no fue Débora. Fue una mujer llamada Jael, quien terminó con la vida de Sísara. En Jueces 4, 17 al 21 lo encontramos. Pero la realidad es que la batalla no fue ganada por Jael, ni por Débora, ni por Barak, sino por Dios, quien orquestó a estos personajes y luego envió una fuerte lluvia para que los carros del enemigo no pudieran avanzar. Esto nos lo dice en Jueces 5:21. Esa es la historia de Débora, hermanos, no como nosotros queramos interpretarla, sino como la palabra nos la está mostrando. Necesitamos ser hombres y mujeres que se acerquen a las Escrituras de manera correcta, no sacando de ella lo que nosotros queramos que diga, sino que lo que el Señor nos dice. Muchas gracias, hermanos.